el libro de Apocalipsis. Voy a ver si voy a intentar ver si nos da este ajuste, lo normal que estamos teniendo. Vamos a ver si nos da. Entonces esta parte la estoy ajustando ya aquí. A ver si nos da. Ay, Dios mío. Vamos a ver si estamos ya a punto. Bien. Si estamos bien, ustedes me lo van diciendo a través del WhatsApp, porque yo a través de mi computador no podría monitorearme. Si nos están dando los ajustes necesarios. Bien, mis amados hermanos, esperemos a ver si sí. Nos estamos ajustando a todo este proceso con esta transmisión. ¿Cree que ya estamos ahí en la transmisión? Yo creo que sí, ya lo estoy mirando por aquí. Muy bien. Bueno, estamos hablando acerca entonces de los juicios. La parte que estamos mirando es los juicios de los sellos. Y habíamos mirado el primer sello, que nos estaba hablando acerca de la Guerra Fría y nos mostraba un caballo blanco, ¿cierto? El segundo sello nos mostraba una batalla campal, un caballo bermejo. El tercer sello hablaba acerca de una hambruna representada por un caballo negro. Y ahora vamos a hablar del cuarto sello, que aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Estamos en ella, entonces voy a intentar acercarme al cuarto sello. Aquí lo tenemos, muy bien. Entonces dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces aquí estamos mirando una identidad, ¿cierto?, de estos jinetes. En el caso del apóstol Juan, él está identificándolos con ¿qué? Con la muerte y el Hades. Y se refiere a una muerte física, pero también se refiere a la muerte espiritual. O sea que el diablo va a destruir a los cuerpos y también condenar las almas de las multitudes de incrédulas durante la plaga del cuarto sello. Uno mira que hay unos daños que están haciendo en el caso de este jinete, ¿cierto? Se habla de una cuarta parte de la humanidad que va a perecer a través de esta manifestación de plaga. Y uno mira que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes perdieron la vida? Una de cada 40 personas perdió la vida. Y aquí estamos hablando de este tiempo del sello, y dice que morirá una de cada 4 personas, unos 1.000 millones de seres humanos al tiempo nuestro. Y dice que hay algo que lo expresa, y dice, habla de las fieras de la tierra. Uno de los escritores más conocidos, que es John Phillips, él escribe, y hablando acerca de esto, dice que las fieras están estrechamente relacionadas con esta plaga. Y esto puede darnos una pequeña pista. ¿Por qué? Porque la criatura más destructiva sobre la tierra, en el caso de hoy, no es ni el león, no es el oso, sino que es un animal tan pequeño como una rata. La rata es un animal que es adaptable y destructiva. Dice que destruye un 95% de la cantidad. Si nosotros destruimos un 95% de las ratas que tenemos, nos vamos a dar cuenta que al cabo de un año las ratas pueden reproducirse de la misma manera que estaban antes de ser exterminadas. En este sentido, las ratas tienen unas características tremendas, porque por ejemplo las ratas pueden desarrollar muchas enfermedades. Una de tantas enfermedades puede ser, por ejemplo, la peste bubónica. Y lo hemos visto a través de toda la historia, ¿cierto? Ellas pueden transmitir cosas enfermedades de este tipo, y uno lo puede mirar, por ejemplo, en Europa
la peste negra y enfermedades que fueron transmitidas a través de las ratas. En el siglo XIV se habla de las pulgas de las ratas, que también podían transmitir el tifo, enfermedades terribles. Por ejemplo, en el cuarto siglo también nosotros podemos estar viendo la muerte de todas estas personas a través del tifo, casi 200 millones de personas. Y entonces uno puede mirar en el texto griego cuando nos habla acerca de estas fieras, que más que fieras se refiere directamente a un animal que podría ser las ratas, que amenazan muchas cosas. Las ratas amenazan los alimentos humanos, ellos devoran, ellas contaminan, y en países como los nuestros, que no tienen un desarrollo ni un cuidado como se debiera tener, pues hace cosas terribles. Entonces nosotros podemos notar que este tipo de circunstancias pueden ocurrir cuando se habla de este cuarto sello, y cuando se ve todo el poder que se tiene destructivo, y se habla de la muerte y el Hades, instrumentos que Satanás está utilizando. Es una capacidad tremenda. Hay otro personaje que es el doctor Frank Holman, y él es jefe, o en el momento fue jefe del departamento de bacteriología de la Universidad de Tennessee, y mire lo que él aprecia frente a esto. Por aquí lo tengo anotado. Dice: aun cuando la mayor parte de la población de una ciudad podrá ser destruida por una bomba atómica, el método bacteriológico podría eliminar fácilmente a todos en un plazo de una semana. El virus que causa la fiebre del parro, una de las más mortíferas enfermedades humanas, es considerado por científicos como el más apropiado para este propósito, mientras que el costo de producción de bombas citacosis más apropiado para citacosis es comparativo y comparablemente barato. Su potencial letal es extremadamente alta, y según Thomas R. Henry, que es el editor científico de esta universidad, se requieren menos de 400 cúbicos del virus para infectar 20 millones de personas. Entonces estamos notando de un poder mortífero tan grande, y que podría ser desarrollado, y podría moverse a nivel humano a través de esta circunstancia que podrían crear un animal como la rata. Entonces estamos hablando de que vivimos unos tiempos de pandemia donde hay un alto nivel de transmisión. Se dice que las enfermedades que hoy estamos teniendo, como el COVID, pudieron haber sido transmitidas. Todo es algo que son hipótesis que se dan, pero pudieron haber sido transmitidas, por ejemplo, a través de murciélagos. Pues déjeme decirle que comprobado es que esta enfermedad que acabó con tantos miles de personas se dio a través de la transmisión de animales como las ratas. Entonces, lo que podríamos decir del cuarto sello es que estamos viendo que las Sagradas Escrituras está hablando de un caballo que representa la muerte y que puede contaminar la tierra, y que la pista que la Sagrada Escritura habla es bestias de la tierra, pero en la forma que está escrita no está hablando acerca de bestias como el león, sino que está hablando acerca de un animal que podría ser un animal como una rata. Estamos viendo las consecuencias. No sabemos si sea totalmente cierto lo que hoy nos dicen los científicos de los murciélagos, pero sí podríamos ver que podría ser formas de transmisión, y que para la época de la tribulación va a ser mucho más grande. Lo que estamos viviendo sencillamente son situaciones en que el mundo está mirando este tipo de pandemias que pueden llegar y que están llegando, y unos tienen acorralados una pandemia como el COVID, que no se asemeja en nada a la que está descrita para el tiempo de la tribulación a través del libro de Apocalipsis en este cuarto sello. Ahora hay un quinto sello que habla el libro de Apocalipsis, y está por allá hacia el capítulo 6, versículo 9 al 11, y dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y sigue diciendo: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y ahí nosotros estamos mirando una imagen, la imagen que estamos mirando directamente como cuando vemos lo del quinto sello. Es una imagen que podría asimilar lo que podría suceder para ese tiempo, pero la imagen que estamos teniendo ahí fue en la época de la Edad Media, cuando cristianos eran perseguidos por la tradición de la Iglesia Católica y eran destruidos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a alguien que está colocado frente a la higuera. Aquí nosotros vemos algo y lo colocamos con esta imagen porque es una persecución religiosa, y si en el tiempo de la Edad Media la persecución religiosa fue algo terrible, podemos decir que hacia el tiempo de la tribulación va a ser peor. ¿Por qué? Porque aquí estamos notando nosotros en estos versículos, solamente 3 versículos, 9, 10 y 11, unas implicaciones teológicas tremendas. Podemos ver nosotros, por ejemplo, que a través del texto se refuta la doctrina del sueño de las almas, que es una de las doctrinas que manejan grupos como por ejemplo los adventistas, y nosotros podemos mirar que aquí está hablando acerca de la relación que hay de las almas con el Señor. O sea, no hay un sueño de las almas. Lo segundo es que está corrigiendo un error de la resurrección general, porque está hablando acerca de lo que está sucediendo quienes han sido llevados al cielo, que fueron los resucitados para el arrebatamiento de la iglesia y para participar de las bodas del Cordero. Y entonces estamos viendo que el Señor levantó, y no va a levantar a todo el mundo, sino que va a levantar a los suyos. Y lo tercero que nosotros podemos mirar también hacia esto es que es evidente que las almas martirizadas no lograron recibir sus cuerpos glorificados en el rapto. Entonces los santos de todos los tiempos, incluyendo los de la iglesia, podemos ver que están representados en este lugar y que van a experimentar una gloriosa resurrección corporal después de este tiempo de la resurrección. Y eso lo podríamos ver en Apocalipsis capítulo 20, del verso 4 al verso 6. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 y al verso 6. Y yo quiero que usted me acompañe para que leamos cómo la Sagrada Escritura nos está hablando. Recuerda que nosotros estábamos hablando acerca de este tiempo anterior, y que ya después del versículo 20 vuelve a aparecer la iglesia con el Señor en escena. Entonces vamos a mirarlo, capítulo 20, verso 4 al 6, que dice, y está hablando de la consumación de la primera resurrección, ¿no? Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia de su imagen y no recibieron la marca, también están en este lugar, en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Entonces ya está hablando de la resurrección para los 1000 años. Aquí está hablando de varias cosas. Por ejemplo, cuando habla de las almas bajo el altar, está hablando una escena que va a cambiar de la tierra al cielo. Entonces va a mirar el apóstol Juan bajo el altar, y recuerde que en el tiempo de cuando el pueblo de Israel estaba presentando sacrificios en el tabernáculo, la sangre iba bajo el altar también, ¿cierto? Entonces está viendo debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. Nosotros vamos a mirar que bajo el altar era era exactamente en el Antiguo Testamento donde caían la sangre de los sacrificios, ¿cierto? Y es exactamente por estas mismas dos razones. Cuando Pablo es desterrado a la isla de Patmos, nosotros también vamos a mirar una situación que está viviendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Y también nosotros podemos mirar que esto nos va a mostrar, o el Señor a través del apóstol Juan nos va a mostrar la necesidad que se ve en cuanto a redimir a aquellas personas que han muerto por causa de la obra de nuestro Señor
Jesucristo. En la tribulación va a disponerse de una situación muy difícil, porque van a haber una cantidad de torturas y de muertes a aquellas personas que en estas circunstancias que nos está narrando el texto bíblico son decapitados por causa del testimonio de Jesús, y dice por la palabra de Dios, que no habían querido adorar a la bestia, y en la época de la tribulación tampoco han querido adorar ni a la imagen de la bestia, ni a la bestia, ¿cierto? Ni tampoco recibieron las marcas que eran colocadas en sus frentes. Entonces estamos viendo unos mártires en esa primer parte de la época de la tribulación, que son mártires que sufrieron por la causa del testimonio del evangelio. También nosotros notamos mártires en el periodo de la iglesia, y cuando de una u otra manera ellos eran sacrificados, y aún uno mira en las escrituras, y lo estamos mirando también, por ejemplo, desde el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, no pidiendo venganza, sino que están pidiendo misericordia para todos aquellos verdugos que ellos han tenido. Y eso es una de las cosas que va a caracterizar al pueblo cristiano. Nosotros nunca vamos a pedir juicio de venganza, sino que nosotros vamos a pedir misericordia para aquellos que en su ignorancia son instrumentos de Satanás para ser nuestros verdugos. Entonces estamos viendo a estas almas que la Biblia también nos dice que le dieron vestiduras blancas, y cuando habla de vestiduras blancas está hablando del concepto de la justificación. Fueron justificados para que el Señor obrase de una manera muy especial dentro de sus propias vidas. Entonces estamos observando en este quinto sello algo bien tremendo que se va a dar hacia la época de la tribulación. Muy bien, también nosotros vamos a estar observando que el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Aquí estamos viendo un cuerpo con vestiduras blancas, un cuerpo celestial o un cuerpo espiritual. Bien, y es algo que nosotros tenemos que observar dentro de esta parte. Ahora vamos a observar un sexto sello, y dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 17: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes ricos capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del trono, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse sobre él. Nos está hablando claramente de ese sexto sello de la ira del Señor, y que habla de un gran terremoto. Terremotos hemos tenido sobre la tierra, pero va a ser un gran terremoto que se siente sobre toda la tierra. El sol, al ponerse negro, ¿cierto? Dice que tan negro como una tela de silicio, y la luna toma un tono de rojo como la sangre, y las estrellas del cielo, porque están hablando como meteoritos, caer de una manera terrible sobre la tierra, y al caer sobre la tierra la destrucción será terrible. Dice: como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así veía el apóstol caer las estrellas del cielo, o estos que nosotros podemos observar en la imagen que tenemos acá como unos meteoritos, ¿cierto? Y es como si la higuera fuera sacudida. Entonces está describiendo este terremoto y esta situación que se está viendo al caer estos meteoritos. Pues la tierra va a ser toda removida, y entonces él describe que los montes van a ser removidos y las islas van a ser removidas de su lugar. Entonces estamos viendo nosotros una situación, y dice: ¿y quién podrá sostenerse
en pie. Entonces aquí este juicio este juicio a nosotros nos va a mostrar situaciones muy tremendas, ¿cierto? Habla de ese gran terremoto con todas las consecuencias terribles en los juicios de la tribulación, y vamos a mirar que van a haber 4 elementos específicos que están vistos ahí. Uno, ¿cierto? Habla de ese sexto sello, versículo 12, y dice que es algo tremendo, y nos lo está manifestando en este sexto sello de una manera muy tremenda, ¿cierto? Muy bien, estamos mirando pues entonces uno de los más grandes terremotos que la tierra haya sufrido, y que en medio de todas las circunstancias que se han vivido va a ser muy fuerte. Si nosotros hemos mirado algunos terremotos que se han dado sobre la tierra en los últimos años, vemos por ejemplo el terremoto de Chile, que fue algo terrible y que movió un poco la tierra de su eje, y a raíz de eso pues vimos consecuencias después que se observan en este movimiento acerca de en la tierra, en la parte polar, el descongelamiento de los polos y todo. Es porque se dice que hay unos grados mínimos frente a esta situación. Entonces te puedes imaginar, frente a todo esto que está describiendo este sexto sello, cómo quedaría la tierra, y empezamos a mirar una cantidad de sucesos que vienen detrás de esto, ¿cierto? Entonces, es uno de los terremotos más tremendos. Se dice que uno de los más grandes que se tuvieron antiguos fue en el año 365 después de Cristo, que fue en el Medio Oriente. El más destructivo fue en el 1556 en China, que se habla de muerte de más de 1 millón de personas perdiendo la vida. Uno de los peores terremotos en los Estados Unidos fue el de San Francisco, que fue el 18 de abril de 1906, que mueren 700 y costó 500 millones de dólares simplemente este que fue en San Francisco. El terremoto que sucede en Anchorage, Alaska, el 27 de marzo de 1964, que mata a 114 personas y le cuesta 750 millones de dólares, y cuesta esa cantidad de dinero. Pero aquí se habla de que al final de la tribulación va a suceder un evento peor todavía. Y si tú miras por ejemplo en Apocalipsis capítulo 16 versículo 18, dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces está hablando acerca de situaciones que van a suceder hacia esta época de la gran tribulación, terribles. Y si hemos visto, y en algunos canales de televisión nosotros vemos que hay terremotos, que hay situaciones que han sucedido y nos muestran la fuerza de la naturaleza en ese sentido, imagínate para esta época que va a ser terrible para muchos. Es una de las cosas más grandes que van a suceder. Es un resultado de algo terrible. Escritores, en los 80 existía un escritor que era Hal Lindsey, y él hablaba acerca de esta porción de la escritura, y leyendo algunas de los escritos que él colocaba, ha sido uno de los hombres escatólogos que tiene reconocimiento a nivel del cristianismo. Él decía: ¿sabe lo que sucede en una explosión nuclear? La atmósfera retrocede sobre sí misma. En esta tremenda presión, el aire que vuelve a llenar el vacío, lo que causa mucha de su destrucción en una explosión nuclear. Las palabras entonces que nosotros estamos mirando, que Lindsey nos dice de Juan en este versículo, presentan un cuadro perfecto de una guerra nuclear total. Cuando esto ocurra, cada momento e isla van a ser fuertemente sacudidos. Todo el mundo va a ser literalmente zarandeado. Miremos las consecuencias tan terribles en las que puede alcanzar en la época de la tribulación esto sobre la tierra. Entonces hemos estado mirando cada uno de los sellos, cómo va a representar de una manera terrible un efecto de daño sobre la tierra. La Biblia dice que la tierra gime
y la tierra gime continuamente a causa de tanta sangre que ha sido derramada. Y entonces notemos que en esta época de la tribulación vienen estos juicios que son terribles y que ningún ser humano quisiéramos estar frente a terribles circunstancias. Lo escuchamos continuamente de los científicos, que nos habla de lo que podría suceder con los mares, de lo que podría suceder en cataclismos donde la tierra va a ser tomada de esta manera, y que la vida en esta tierra sería terrible llevarla en tremendas circunstancias, ¿cierto? Esto también puede despertar en aquel momento una gran reunión de oración que podría darse en toda la historia, ¿cierto? Ellos no van a clamar en ese momento por algo. Siempre hemos notado que el ser humano en ciertas circunstancias clama, pero no clama de la mejor manera. Pues déjame decirte que para esta época habrá una gran reunión de oración, pero lo único que pueden pedir es protección para que no sucedan estas cosas sobre la tierra, pero sería una cosa terrible, porque lo que nosotros vemos que el ser humano debería declamar es por la misericordia de Dios, no para que no caigan juicios, sino para que la misericordia de Él mismo sea derramado hacia nosotros y seamos libres del pecado y de las consecuencias de una vida de pecado que hemos podido llevar delante de Dios. Se habla después del sexto sello, son 7 sellos, pero entonces hay un intermedio, y en ese intermedio nosotros entonces vamos a mirar que hay una pausa. Está en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 8. Entonces nosotros vemos que en esa pausa hay 2 eventos que están claramente, que se muestran claramente. El primero es la conversión y llamamiento de los 144,000 judíos, 12,000 judíos de cada nación. Y también la conversión de una gran multitud, que nos lo señala ahí el versículo aún del 9 al 17, ¿cierto? Y el número, dice la escritura en el versículo 9, que es incontable. Y también hay una alabanza que dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. También hay un trastorno que dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. No son los que acabamos de describir en el capítulo anterior. Y el servicio de ellos es: sirven a Dios día y noche en su templo, y el galardón es que el Cordero los va a pastorear, y el Cordero entonces a este grupo de personas los va a guiar. Estamos hablando entonces de una situación bien especial, porque nos está hablando acerca de que Dios va a salvar a estos 144,000 judíos durante la tribulación, y que nosotros vamos a mirar que es una salvación muy especial que Él va a dar en cada uno de estos personajes. Entonces Dios no solamente los va a salvar a ellos, sino que va a enviar a estos 144,000 judíos que han creído, y ellos van a ser como evangelistas judíos, evangelistas hebreos, que van a salir a evangelizar por todo el mundo. Entonces va a ser algo especial, va a ser un esfuerzo inmenso, un esfuerzo masivo, de una manera tremenda, ¿cierto? Imagínate que hoy tenemos 35,000 misioneros en el mundo, de todas las confesiones que están saliendo por todo el mundo, y estamos hablando que para esta época saldrán 144,000, y estos 144,000 van a salir a predicar con toda la fuerza. Hoy pueden haber 35,000 misioneros, algunos de ellos un poco relajados, algunos de ellos un poco distantes, algunos de ellos un poco descansados, pero estos 144,000 no son 35,000, van a ser 144,000 que están presurosos para predicar y para anunciar al mundo al Mesías prometido. Por eso en Mateo capítulo 24, en el verso 14, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuérdate, Mateo capítulo 24 está hablándole Jesús
a los judíos del fin de los tiempos, del fin de este siglo, les dice, dicen ellos a él cuándo será el fin del siglo, y él les está expresando, y Mateo 24 no es tan escatológico en cuanto a todo lo que va a suceder con todo el mundo, sino lo que va a suceder directamente con los judíos. Claro, va a hablar de eventos futuros que la humanidad tendrá, pero lo que Mateo 24 va a señalar más es él hablándole a los judíos. Entonces aquí está diciendo Jesús que será predicado este evangelio, y como es un mensaje más a los judíos, entonces va a ser predicado a través de estos 144,000 judíos que van a salir por toda la tierra. Entonces uno va a mirar también que dentro de estos Judá va a encabezar la lista y no va a ser Rubén, que era el primogénito, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que tampoco aparece en Dan, ni va a aparecer Neftalí, porque recuerde que en el libro de Jueces capítulo 18 y Primera de Reyes 11 también hay una alusión a eso. En Oseas capítulo 4 ellos se hallaron culpables del pecado de idolatría, y a raíz de esto entonces no ocupan lugar allí en estas tribus. Entonces uno va a mirar que la tribu de Leví y Manasés toman aquí el lugar. Recuerde que hablamos de las 12 tribus de Israel, pero también hablamos de los 2 hijos de José, que son los que empiezan a ocupar este lugar, ¿cierto? Muy bien, entonces uno mira que aún así aparecen ellas en las listas del templo que está señalando Ezequiel en el capítulo 48 del libro de Ezequiel. Entonces es algo tremendo que nosotros podemos mirar de la misericordia y la obra de Dios hacia el pueblo de Israel. Muy bien. También nosotros observamos que hay una conversión de una gran multitud, capítulo 7 del versículo 9 al versículo 17. Características, el versículo 9 dice que su número era incontable, y ya estamos mirando pues que que suceden varias cosas. La alabanza, por ejemplo, de ellos era la expresión que decía: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, capítulo 7, versículo 10. ¿Cuál es el trasfondo? Dice que son los que han salido de la tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, versículo 14. Y bueno, y ahorita habíamos hablado de su servicio, y habíamos hablado también de el galardón que ellos habían obtenido. Espera un momento que estoy por aquí. Muy bien, estamos en el tiempo de el intermedio, ¿cierto? Entonces es un galardón muy tremendo, porque el galardón es que el Señor va a ser quien les va a pastorear en este precioso tiempo. Vamos a hablar del séptimo sello. Ya pasa este término intermedio, y ya entonces hablaremos del séptimo sello. ¿Qué es el séptimo sello? Dice la escritura que cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, es un silencio. Y recuerda que en el cielo, el tiempo, cuando se habla de un tiempo así, es como un tiempo gran, inmenso, en el reino de los cielos. Muy bien. De todo lo que uno escucha en las Sagradas Escrituras, pareciese que esta fuera la primera ocasión en la historia en que se habla de que el cielo está completamente en silencio. Entonces la pregunta sería: bueno, ¿y entonces para qué está en el cielo de esta manera silenciosa? ¿Por qué el cielo se coloca en silencio, sabiendo que durante las otras 6 sellos no ha pasado durante esto, ¿cierto? Vamos a mirar que durante el sexto sello es como si toda la humanidad se debilita por primera vez hacia la tribulación, y Dios en su misericordia y paciencia hace como un momento de arrepentimiento, pero a pesar de que hay un gran silencio, todo parece en vano, porque nada sucede. En Ezequiel capítulo 33 versículo 11 nos habla de que Dios no se complace en la muerte del impío, ¿cierto? Entonces habla de esos 30 minutos, y uno mira que en la Biblia, en la numerología bíblica, hay grande significado, y por ejemplo este puede significar un tiempo de dolor, de duelo,
¿cierto? Y uno mira, por ejemplo, la muerte de Aarón, y en el capítulo 20 del libro de Números, versículo 19, se dice que hubo un silencio por 30 días del pueblo de Israel, y también lo va a mencionar Deuteronomio 34:8 sobre ese gran silencio que hizo el pueblo de Israel a la muerte de Moisés. Nunca será para Dios algo alegre cuando la escritura habla acerca de las consecuencias de la paga del pecado, que es la muerte, porque siempre habrá un gran dolor en el corazón de Dios frente a estas cosas. Muy bien, entonces uno mira que este séptimo sello va a tener, a estar rodeado de, el séptimo sello va a representar un juicio a través de 7 trompetas. Entonces están los 7 sellos, el séptimo sello va a representar, o dentro de él vamos a examinar juicios a través de 7 trompetas. Muy bien, la primera trompeta, vamos a ver si la tengo, la logré. Sí, aquí la tengo, la logré subir. Acá que nos lo está representando Apocalipsis capítulo 8, verso 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercer parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Nosotros estamos mirando esa primer trompeta que aparece en este lugar, ¿cierto? Entonces la vida vegetal, nosotros notamos que fue la primera que fue creada y es la primera que va a ser destruida. Uno de los escritores, si ustedes lo tienen en el comentario de John Philip, al escribir dice: mirándolo como un acontecimiento literal, se nos está describiendo aquí un desastre ecológico sin paralelo en el tiempo histórico. El planeta es privado de una tercera parte de sus árboles y toda su hierba. Las consecuencias de esto serán terribles. Entonces estamos notando una situación terrible que va a suceder frente a esta situación. Por ejemplo, en los Estados Unidos, nosotros notamos hoy que hay una despoblación inmensa, hay una deforestación extensa, y no solamente allá, en muchos países, incluyendo nuestro país, y la situación es terrible porque, según lo que se ha dicho, es que con tanta deforestación solamente se está produciendo el 60% del oxígeno en los Estados Unidos que se consume. Cuando nosotros hablamos de países como Colombia, en donde se están presentando estas grandes deforestaciones, nosotros los creyentes deberíamos ser los que más deberíamos defender nuestros ecosistemas, porque estamos consumiendo. En solo los Estados Unidos no está produciendo el aire que los Estados Unidos consume, solamente producen el 60% del oxígeno que consumen. El resto lo están consumiendo otras partes del mundo. En la medida que la deforestación esté a nivel mundial, el oxígeno que nosotros tenemos se nos puede acabar. Y mira que en países como el nuestro, entre Colombia, Brasil y estos países que se conjugan en esta parte de América del sur de nuestros países, estamos viendo una gran deforestación, y esta deforestación demostraría entonces que la tierra va a tener algo terrible dentro de estas situaciones. Y al hablar de esta primera trompeta, estamos hablando de que este ángel, al tocar la trompeta, el granizo y el fuego mezclado con sangre va a hacer algo terrible en cuanto a esta parte del oxígeno que tendría para ese momento la tierra. Va a hablarnos también de una segunda trompeta, y esa segunda trompeta nos dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruido.
Entonces aquí estamos viendo a un monte ardiente, que puede referirse también a algo que cae directamente del cielo al mar y que va a causar unos estragos terribles. Una tercera parte del agua entonces va a quedar de color rojo, lo que va a causar que muera la tercera parte de la vida del mar. Y es algo terrible porque es una reacción química que va a ocurrir en el mar, como una especie de radioactividad que va a seguir con explosiones, por ejemplo una gran explosión atómica, y la tercera parte de los barcos va a quedar destruida a causa de todo este fenómeno que está describiendo esta segunda trompeta. Habrá una tercera trompeta, un juicio y una tercera trompeta, escrito por allá en el capítulo 8 del versículo 10 al 11, y dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esta estrella que estamos observando nosotros acá puede referirse entonces a un meteorito que contiene gases sofocantes y amargos, y que cae en los Alpes o en alguna fuente grande de agua dulce durante esta segunda, que pudo haber venido desde la segunda trompeta, y queda contaminada. Entonces una tercera parte de las aguas que quedan dañadas, ¿cierto? Y entonces estamos mirando que esta parte del agua azufre, del agua dulce, va a sufrir la misma suerte, y vamos a notar entonces que va a haber una situación bien difícil para la humanidad. La cuarta trompeta nos va a hablar y dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en una tercera parte del día, y asimismo de la noche. Pues aquí estamos hablando de algo tremendo. Mire que por allá en capítulo 24, versículo 22 del libro de Mateo, dice el Señor Jesucristo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y también en Lucas 21:25 él habla acerca de las señales, ¿no? El Señor dice que habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y es acuérdense que Lucas es un texto paralelo de Mateo capítulo 24, cuando está hablando de este tiempo de la tribulación. Qué cosas sucederían. Cuando uno mira la profecía de Amós en el Antiguo Testamento, uno también va a escuchar que Amós nos va a decir: acontecerá en aquellos días, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Capítulo 8, versículo 9 del libro de Amós. Dios crea en el cuarto día, recuerda, la luna, el sol y las estrellas. Eso nos lo dice Génesis capítulo 1, versículo 14 al versículo 16. Entonces, cuando eso sucede, uno mira que estas son señales. ¿Son señales para qué? Para representar el día, la noche, las estaciones y los años, ¿cierto? Después del diluvio, el Señor también habla acerca de que no iba a destruir la tierra a través de diluvios. Pero uno va a mirar que ya en la tribulación, durante esta cuarta trompeta, va a quedar afectada cada una de las lumbreras, y va a quedar limitada su presencia en la tierra, y que va a ser algo terrible. Dice Juan en el capítulo 8, versículo 13: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces aquí
nosotros en esta traducción del término que utiliza Juan para ángeles, está hablando acerca de águilas. Si miramos desde el Antiguo Testamento, capítulo, por ejemplo, 28 del libro de Deuteronomio, versículo 49, aún en Oseas, capítulo 8.1, vamos a mirar entonces que el águila es un animal que puede ser utilizado, o lo vemos dentro de la parte escatológica, parte profética, para representar la forma como Dios va a desarrollar el juicio. Entonces Dios va a utilizar la misma creación durante esta época de la tribulación, y Él va a hablar que en 3 ocasiones, ¿cierto?, van a suceder situaciones de esta manera. También nosotros vamos a mirar que Dios a través de animales ha hablado en todas las sagradas escrituras, o le va a hablar a animales a través de las sagradas escrituras, ¿cierto? En Génesis 3 del 1 al 5 habla acerca de la serpiente, en Números nos va a hablar acerca de otro animal que habla, que es el asno. Entonces va a hablar una serpiente en Génesis 3, va a hablar un asno en este sentido, y de una u otra manera Dios va a usar esto en cuanto al águila que estamos viendo hacia la época de la gran tribulación. Ahora, la Sagrada Escritura nos va a hablar acerca de una quinta trompeta, ¿cierto? Aquí la observación que tenemos acá en el material que ustedes están observando, a ver, sí, que ustedes están observando, son una descripción que hace el escritor J. Vernon McGee, que él dice que las 3 últimas trompetas se distinguen de las otras 4 por la identificación que es de los 3 ayes que encontramos en el capítulo 8 versículo 13, capítulo 9 versículo 12 y capítulo 11 versículo 14. Entonces vamos a mirar que estos 3 ayes van a marcar una profunda oscuridad e intensidad dentro del tiempo de la gran tribulación, los segundos 3 años y medio que nosotros podemos observar dentro de la narración que estamos viendo en este momento. Y también aparece generalmente asociada con la última parte, que es esta, donde nosotros vamos a ver que son los días más negros de la historia humana. Cuando uno va al capítulo 9 del libro de Apocalipsis, encuentra que está la quinta y la sexta trompeta de los juicios de Dios, y que puede ser una de las secciones más reveladoras en cuanto a lo que es el tema de demonología. Uno mira que hay cantidad de juicios, que han sido usados juicios a través de personajes como querubines, para estos juicios. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 34 del libro de Génesis, Éxodo capítulo 25:8, en Ezequiel también va a hablar acerca del Señor juzgando a través de ángeles, querubines y serafines. Isaías capítulo 6 va a hablar acerca de juicio a través de serafines, pero aquí va a hablar acerca de unos ángeles, pero unos ángeles ya caídos, o sea, demonios. Y nosotros notamos que hay unas revelaciones en esta quinta trompeta. Por ejemplo, vamos a mirar en dónde estaban esos demonios, ¿cierto? Dice en versículo 1 que estaban fueron del foso del abismo, ¿cierto? Entonces aquí habla del pozo del abismo, y está hablando entonces de que debe de haber una entrada para el pozo del abismo, y esa entrada ha de estar ubicada dentro de nuestro planeta, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de un abismo que está sin fondo, y uno nota que en el libro de Apocalipsis Dios lo va a mencionar no menos de 7 ocasiones. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 9 versículo 1, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 11:7, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y aquí hay una identificación de estos 3, puede ser una identificación de estos 3 demonios, y lo está dando y lo estamos notando en este señalamiento de esta quinta trompeta, ¿cierto? Nosotros vemos que, por ejemplo, en Génesis capítulo 6 versículo 1 y 2
nos podría dar una puerta a entenderlo, porque está hablando de estos demonios que en ese momento de Génesis intentaron tomar y tener relaciones con las hijas de Dios, ¿cierto? Entonces es algo que podemos mirar ahí y que entendemos por las Sagradas Escrituras al irla leyendo, que hay demonios que están encadenados y otros demonios toman posesión en cuerpos de seres humanos. Entonces Lucas capítulo 4 nos va a hablar acerca del versículo 34, un Mateo capítulo 8, 29 va a hablar de demonios que han sido desencadenados. También notamos nosotros que por ejemplo Judas capítulo 6 y verso 7, en segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 vamos a encontrar que hay demonios encadenados, y el término es el Tártarus, que puede ser otro de los nombres que puede utilizar la Biblia para el pozo del abismo, que también lo menciona el texto griego en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Vamos a encontrar aquí el que suelta esos demonios, ¿cierto? Que dice la estrella que cayó del cielo, que es mencionada en el capítulo 9 versículo 1, que es esa estrella que entendemos que es Satanás, y que también nosotros podemos mirar, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, 12, que dice: oh, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Lucas, pero ven sacar que ya hemos dicho pues que no es el lucero de la mañana, sino un ángel de luz. Lucas capítulo 10 versículo 18, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14, y entonces nos damos cuenta de esto, ¿cierto? También nosotros nos damos cuenta que antes de ese momento la Escritura nos dice que Cristo tenía el poder de las llaves del abismo, y aún en Apocalipsis 1:18 nos lo está indicando, pero notamos que aquí le da el poder al diablo de usarlas para un propósito específico. ¿Qué más podemos ver nosotros? La forma como son atormentados estos demonios que están en el capítulo 3 en capítulo 9 versículo 3 y 4, y que habla: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces aquí estamos viendo algo terrible, y yo no sé si usted ha escuchado hablar acerca de la picadura de un escorpión, que aunque por lo regular no es algo fatal, es algo más intenso dentro de las heridas que un cuerpo humano podría tener, ¿cierto? Entonces estamos mirando que hay un veneno que está tomando posesión en ese momento de las personas, y es algo terrible, terrible. También vamos a ver la duración de estos demonios, ¿no? Es un tiempo limitado, y aunque va a haber una libertad en esa actividad demoníaca en ese momento, se les va a limitar de cierta manera para que hagan daño durante cierto tiempo en en este momento tan terrible, ¿cierto? No van a atacar la vegetación de la tierra como lo van a hacer las langostas comunes y corrientes. Solo pueden atacar a ciertos personajes, a ciertas personas, aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Muy bien. También los malvados van a perseguir entonces a los que van a servirle al Señor, que son los 144,000 en ese momento, que son estas personas que están atormentadas. Entonces van a querer dañar a estos hombres de Dios. Muy bien. También entonces nosotros vamos a mirar ya en el versículo 6 que hay un resultado. El resultado de ese tormento es que mucha gente va a llegar en ese momento, en esa situación. Imagínense si con la situación que hoy estamos viviendo sobre la tierra, la gente hoy se suicida en una situación tan terrible como la época de la tribulación. Dentro de los resultados y las consecuencias es que los hombres preferirán morirse a tener la agonía de vivir todo este espanto que se tiene que vivir en la tribulación, ¿cierto? Pero hay una situación: la muerte, al ser retenida, entonces ellos querrán morir y no podrán. Muy bien. ¿Cuál es la descripción de los demonios? Está ahí en el capítulo 9, versículos 7 al 10. Dice que
la forma de ellos era una cosa monstruosa, ¿cierto? Eran como caballos preparados para la batalla. Dice que llevaban coronas sobre su cabeza, sus rostros eran como de hombres, pero sus cabellos como de mujer, sus dientes de león, llevaban corazas de hierro, sus colas eran como de escorpiones, y el sonido de sus alas como de carros de guerra corriendo hacia la batalla. Es terrible lo que se observa hacia la época de esta quinta trompeta de los juicios de Dios. Es algo terrible. Quien les guiaba era Apolión, que significa destructor, y entonces nosotros vamos a mirar a Satanás de una manera tremenda, utilizando todas esas mecanismos para destruir las personas. Y ya para llegar a la parte final, nosotros nos damos cuenta entonces de que nosotros, al mirar toda esta situación que se va a vivir hacia la época de la tribulación, nos damos cuenta que aunque hoy tenemos momentos muy difíciles sobre la tierra, todavía hay cierta misericordia de Dios sobre la humanidad, y que en medio de tanta dificultad que hoy lleva la humanidad, hay esperanza para con el Señor. Todavía el Espíritu Santo está con nosotros, activo a través de la obra de la iglesia. En momentos como estos que nos unimos a través de estos live, nosotros podemos ver la obra, la misericordia de Dios en medio de nosotros. Podemos ver el favor de Dios con nosotros, cosa que no podríamos mirar en otro momento de la historia. Vamos a ver si por aquí me permite moverme acá, que estoy viendo que no me quiere. Ahora sí me quiere dar, para que podamos poder abrir la pantalla completa. No me da para abrir la pantalla completa. Vamos a mirar acá. Creo que no me he abierto completamente con ustedes, ¿cierto? Vamos a ver si me da aquí. Ahora sí. Ya estamos acá nuevamente. Muy bien. Todos estos eventos de la tribulación van a ser terribles. Lo que uno va a empezar a observar que va a ocurrir para aquel tiempo no es algo que quisiéramos tenerlo. Alguien podría hoy pensar que estamos viviendo bajo los juicios. Escucha uno ver a personas muy asustadas con lo que está pasando con el coronavirus, y ya está diciendo que estamos viviendo todos estos juicios de Dios, pero realmente los juicios de Dios, este tipo de juicios para la tribulación, todavía no se están viendo. Lo que viene es terrible, terrible sobre la tierra. Por eso el amor y la misericordia de Dios es grande. Yo creo que este tiempo de pandemia también es un tiempo en el que Dios nos está haciendo un llamado a acercarnos a Él. Me preocupa un sector de la iglesia que lo veo dormido, porque parece que tuvieran que empujarnos hacia eso, y realmente este sector de la iglesia va a ser el que se va a quedar para la época de la tribulación. La iglesia se va, aquellos que no están preparados se quedan, y va a haber una situación bien terrible para ellos. Que el Señor tenga misericordia sobre todos nosotros y nos ayude para nosotros seguir avante y disfrutando de todas las grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados en esta hora. Que el Señor